La forma que yo tenía de identificar a la Antártida era, si hay pingüinos es el Polo Norte y si no, es la Antártida. Y es que toda la vida me dijeron que la Antártida era un lugar con climas tan extremos que era imposible que hubiera vida allí. Y es verdad, es el lugar más frío y seco del planeta. Sin embargo, la vida logró adaptarse a esas condiciones y hay científicos de muchos países tomando muestras de las especies que transitan en los mares y tierras antárticos. Inclusive, analizando sus hielos, se pueden encontrar microorganismos que quedaron atrapados allí y que datan de hace millones de años. Existen miles de bases de datos que tienen la información de que estos exploradores y científicos han descubierto a lo largo de años. Acomodándolas en tablas con millones de registros son imposibles de analizar a simple vista. Es más, ni siquiera Excel puede abrirlas. Hoy les vengo a mostrar una visualización rápida que contesta a la pregunta ¿cuáles son algunos de los animales que habitan en el desierto blanco? Y, spoiler alert, no son solo pingüinos. Me llamo Ana Navarro y estudié la licenciatura en Administración de Empresas. Actualmente estoy ya por terminar la ingeniería en sistemas. Tengo certificaciones por Google y por Microsoft y un diplomado de Data Scientist por la Universidad Politécnica de Querétaro. Tengo experiencia en distintas herramientas de visualización y análisis de datos como Power BI, Tableau, Google Data Studio, Python, Visual Basic y SQL. Y actualmente trabajo como Business Intelligence Analyst en una de las fintech más importantes y con mayor crecimiento de México. Y anteriormente estuve trabajando como analista para el occidente del país en JEP, que es la embotelladora de Pepsi. Mi mayor hobby es analizar datos y encontré el lugar perfecto para hacerlo. La Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que tiene acceso a cientos de bases de datos y una comunidad de aprendizaje con participantes de toda Latinoamérica dispuestos a ayudar, a aportar sus conocimientos y compartir más momentos sobre datos. Nos reunimos frecuentemente y hablamos de cuestiones de datos como librerías de Python y en R, estadística, cómo utilizar mejor GitHub, cómo utilizar datos satelitales, entre otras cosas. Como extra, les voy a mostrar al final de esta charla los resultados del Hackathon Talentland 2022, donde participaron 10 científicos de datos antárticos, divididos en 2 equipos y trabajaron con datos del satélite Sentinel. Ahora sí, respondiendo a la pregunta. Tomé un dataset de más de 2 millones de registros que trata de especímenes animales que fueron monitoreados durante un periodo de tiempo. Obviamente Excel no podía abrirlo, así que utilicé Power BI. Pasé el dataset por un proceso de limpieza y como les voy a mostrar en este video, las visualizaciones que se pueden crear de forma interactiva para poder ver mejor qué es lo que hay dentro de este dataset. Mi experiencia en biología pues es nula, pero no hay hasta ahorita ninguna pregunta que Google no me haya podido responder. Entonces aquí podemos ver uno de los subgéneros, Adelina, que pertenece a los mamíferos, a los pingüinos, esos que creo que sí todos los conocemos y están ubicados siempre en territorio antártico. Sin embargo, también vemos el género Megaptera. En este caso, este subgénero pertenece a lo que llamamos ballenas jorobadas y vemos que estas sí están en territorios antárticos, pero también nos visitan en todo Latinoamérica. No sé si antes o después de esta charla van a poder ver la charla de elefantes marinos y descubrir cómo estos animales, que también están en la Antártica, han visitado costas mexicanas últimamente. Este tipo de visualizaciones nos permiten ver de forma muy clara la interconexión que existen entre las distintas especies que habitamos este planeta. Cómo las especies que habitan y que les gusta vivir en lugares antárticos también lo hacen en otros lugares, ¿no? Nos están visitando por allí. Otra de las visualizaciones que podemos ver, en este caso es un poquito diferente porque lo que estamos haciendo es contando la cantidad de registros que se han tenido en lo que contiene este dataset, que tiene datos desde 1991 hasta el 2016. Del lado derecho vemos una gráfica un poco más interactiva donde vemos este puntito fluctuando de cómo se van, de la cantidad de especímenes que se han ido recolectando a lo largo de los años. Y del lado izquierdo podemos ver una gráfica un poco más pequeña con el resumen de esto que está pasando. Dentro de lo que nos permite ver estas visualizaciones y nos genera preguntas es que vemos que todavía hasta el año 2008 existe una gran cantidad de recolección de especímenes y a partir del año 2010 esto empieza a caer drásticamente. Nos hace preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué está pasando allí? Pero eso es algo que este dataset no nos dice.
Power BI es una herramienta creada por Microsoft y la aplicación de desktop es gratuita, es fácil de usar, para compartir no es gratuita. Ahí sí nos vamos a encontrar con un poquito más de problemas, pero no es el único visualizador para generar gráficas interactivas que tenemos. A continuación les voy a mostrar otro visualizador analizando otro dataset. En este caso, bueno, no es un visualizador, más bien es como una herramienta de análisis. En este caso analizamos un dataset que contiene más de 2,000 especies en este set de datos. Era mucho más grande que el anterior, teníamos que procesarlo un poquito más y entonces decidimos utilizar Python. En este caso, el entorno de desarrollo es Visual Studio Code. Y como podemos ver, no hay gráficas interactivas, de hecho son como muy estáticas, pero aún así estas gráficas estáticas nos permiten llegar a conclusiones interesantes. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de plantas, las especies, los meses en los que se recolectaron estas especies, vemos cómo entre los meses de de mayo a agosto más o menos, hay prácticamente nula recolección de especímenes. Y esto es porque en la Antártida es invierno en los meses de junio a agosto, entonces las condiciones climáticas se vuelven tan extremas que es imposible ir a recolectar este tipo de muestras. Bueno, podemos ver estas visualizaciones de animales y plantas y decir, están muy padres y qué genial que el poder tecnológico con el que contamos actualmente nos permite almacenar y procesar estas cantidades de datos. Pero ¿cómo es que los datos antárticos han venido a cambiar el mundo? Y es que realmente han venido a cambiar el mundo. Precisamente fueron las mediciones antárticas las que descubrieron el desgaste en la capa de ozono alrededor de 1970. Estos estudios lograron cambios en las legislaciones de todos los países para frenar el deterioro de esta capa. Y a partir de este momento, y junto con otros eventos, empieza un fuerte movimiento para detener la crisis climática causada por actividades humanas. Y ahora que ya les platiqué la relación que existe entre la Antártida y la crisis climática, es extra de los resultados que les comenté del hackathon, porque tiene que ver con esto, en cómo podemos tomar mejores decisiones para todos basándonos en datos. El último reporte del panel intergubernamental del cambio climático resaltó que 2025 es el último año que tenemos para descender significativamente las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y aquí viene una frase que me súper encanta. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Con este tipo de mediciones y visualizaciones podemos darle seguimiento a una gran cantidad de programas que existen para incentivar que los países generen menos gases de efecto invernadero o que estén atacando los gases de efecto invernadero que están generando. En esta visualización podemos ver, bueno, este set de datos se tomó de bancos del Banco Mundial de Datos, igual ahí tienen todas las referencias, y contiene datos desde 1990 hasta el 2019 de los gases de efecto invernadero generados por los países de América. Aquí estamos utilizando Google Data Studio, aquí sí podemos hacer gráficas interactivas, es completamente gratuito, si tienen una cuenta de Google pueden abrirlo, no está nada difícil de desarrollar, no necesitan conocer ningún tipo de lenguaje de programación y este es solamente un ejemplo muy, muy rápido de cuáles son las cosas o las gráficas interactivas que ustedes pueden desarrollar en Google Data Studio. Bueno, gracias a estas mediciones, como les comentaba, que se pueden realizar acerca de los gases de efecto invernadero, existen también muchos programas que intentan incentivar a gobiernos y empresas a participar en esta lucha contra la crisis climática. Dentro de estas tenemos las mediciones de carbono y estándares y metodologías internacionales que se han creado en todo el mundo para poder darle seguimiento a estas mediciones. En el caso de México tenemos el Protocolo Forestal Mexicano que trata del cálculo de captura de carbono. Ahora, se los voy a explicar así súper sencillo, tan sencillo que muy probablemente me llamen en cualquier momento para regañarme por haberlo simplificado tanto. Pero básicamente es una metodología para medir las toneladas de dióxido de carbono que están limpiando nuestros árboles. Bueno, esto es el resultado de uno de los equipos que participaron en el hackathon de Talentland 2022, donde tomamos datos satelitales del satélite Sentinel y los transformamos en mapa 2D.
Estas son algunas de las imágenes que nos dieron como resultado. En la parte más oscura tenemos el terreno que se observó del Parque González Gallo, Parque Ávila Camacho, el Bosque Urbano de Tlaquepaque. Y en azul más bajito podemos ver lo que se detectó que era la copa de los árboles. Gracias a eso y a la metodología del Protocolo Forestal Mexicano, pudimos calcular la cantidad de CO2 que estaba siendo absorbido por estos 3 lugares. Tenemos una landing page donde ustedes van a poder ver los resultados, van a poder interactuar con la gráfica de Google Data Studio que les mostré hace un momento, van a poder ver el código en GitHub para que ustedes vean cómo fue que realizamos esta conexión y extrajimos los datos del satélite y cómo fue que se transformaron y los cálculos que se desarrollaron. Y también van a encontrar un pequeño video para conocer mejor el Protocolo Forestal Mexicano en menos de 1 minuto. Estas son algunas de las visualizadores y de las herramientas rápidas que les puedo mostrar, donde tomamos datos que tienen que ver con crisis climática o datos que tienen que ver específicamente con la Antártida, los transformamos y creamos visualizaciones que nos permiten entender mejor qué es lo que se está guardando y almacenando en estas bases de datos, cuáles son los descubrimientos que han hecho los científicos. Y todo esto lo logramos gracias a ciencia de datos y poder tecnológico. Pues bueno, finalmente solamente quiero invitarlos a formar parte de nuestra comunidad. Estamos allí personas de muchas ramas del conocimiento con experiencia en datos. La Agencia Mexicana de Estudios Antárticos tiene acceso a cientos, si no es que miles de bases de datos, de sets de datos, para no ser exagerada. Y como primicia estamos ahorita en acuerdos con la NASA para que nos den acceso a los datos del satélite ISAT-2. Ellos ahorita están tomando datos de ese satélite y están enfocándolos al estudio del Polo Norte. Ya hay algunos estudios del Polo Sur y quieren que nos unamos a eso. Así que, bueno, ya tenemos datos del SCAR y ahora vamos a tener próximamente datos de la NASA, de este satélite que les comento. Y, bueno, unirse a nuestras charlas de cada semana, casi siempre las hacemos cada semana, para que ustedes aprendan más sobre ciencia de datos. Si saben y quieren apoyar, adelante con una charla. Si no saben y apenas quieren descubrir cuál es el poder de la ciencia de datos y cuál es el poder de la ciencia de datos, específicamente hablando de crisis climática o de cambios climáticos, ese es el lugar. No lo duden 2 veces. Por lo pronto pueden encontrarme a mí en LinkedIn como Ana Karen Navarro Gutiérrez o en cualquier red social de la Agencia Mexicana de Estudios Antárticos. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ahí preguntan por mí y me hacen llegar sus preguntas. Con gusto se las respondemos y todos invitados a formar parte de esta hermosa comunidad. Muchas gracias por participar en la Semana de Ciencia México Antártica y pues bueno, quedo atenta a cualquier duda. Que tengan un excelente día.